Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos assistindo, aos nossos queridos convidados, Alicia Brisenho, Luiz Moreno e Marcelo Vinhar, que gentilmente estão aqui conosco, assim como Suzana Balparda. E também quero agradecer a Silvia Braco e Mônica Sá, que estão conosco recebendo as perguntas feitas aos nossos convidados. É com muita satisfação que damos início a este webinar da Diretoria de Comunidade e Cultura, Psicanálise em Trânsito, o pensamento psicanalítico no trabalho extramuros. A nossa diretoria tem como eixo principal investigar e contribuir com a consolidação da extensão da clínica realizada na América Latina. Queremos aprofundar a reflexão teórico-clínica sobre as várias modalidades de intervenção que acontecem fora do setting tradicional. E, assim, promover o diálogo entre os colegas analistas que se arriscam na extensão da prática clínica. No primeiro webinar que realizamos, surgiram algumas perguntas que sintetizamos e enviamos aos nossos convidados como estímulo da conversa de hoje. Retomo aqui as questões. Como cada um de vocês pensa que nasce, a partir de suas próprias referências, o pensamento analítico na extensão da clínica? Quais as ferramentas do consultório alcançam e quais não alcançam o trabalho na comunidade? E, por fim, como ampliar a caixa de ferramentas do analista, tensionando conceitos e proposições técnicas? É com muito prazer que escutaremos as reflexões dos nossos convidados. Suzana, a palavra está com você. Obrigada. Bueno, las prácticas de psicoanálisis fuera del consultorio van ganando espacio y entusiasmo en nuestras sociedades. Situación que quedó evidenciada en el amplio espacio de los últimos congresos de FEPAL y en la transmisión y discusión de experiencias en la comunidad. Es un desafío continuar con este trabajo, así como profundizar la reflexión teórica a partir de las prácticas que realizamos como psicoanalistas fuera de consultorio. La Comisión de Comunidad y Cultura, que Sonia Teresa y Silvia Braco dirigen, tienen el propósito de continuar promoviendo intercambios entre los analistas de todos los lugares de América Latina. Entonces, en ese sentido, quiero destacar el esfuerzo de esta comisión directiva de FEPAL en contribuir con acciones concretas a derribar el muro del idioma entre los que hablan portugués y los que hablamos español de América Latina. Este es un gesto que implica, en primer lugar, hacerse cargo de esta dificultad de mayor importancia a la hora de los intercambios. Tal vez es darnos lugar a nosotros mismos para reconocernos en las diferencias, para trabajar con la alteridad y poder tramitarlas estableciendo puentes. En esta línea va la traducción simultánea de todas las actividades de FEPAL que en forma sistemática se están realizando. Ahora les quiero contar cómo va a ser el funcionamiento de este webinario. Los invitados harán sus intervenciones en orden alfabético, disponiendo de hasta 15 minutos cada uno, hasta 15 minutos. 2 minutos antes les voy a avisar. Luego de esta primera vuelta, los panelistas tienen una sesión
segunda vuelta La en la frecuencia que de envío de podrán internet está ok. hacerse Parece que preguntas está o bien. Lo que voy a comentarios hacer es no lo voy a subir, tipo, no lo voy a dejar entre ellos. colgado Esta directo. segunda etapa Lo voy a será más bajar, breve le digo para a, dar lugar a los colegas del público que a la que hice amablemente la nos intro que lo haga de acompañan vuelta y hoy. lo grabo y lo edito. Ya está. A su Una vez, cosa así. están disponibles el chat del canal de YouTube y el chat del Zoom, Siempre es importante donde podrán primero. hacer preguntas o breves comentarios Está. que serán recogidos por Silvia Braco para Además formular no hay mucha durante el gente en intercambio. YouTube. Entonces está. Le doy buena difusión después, sí. Así que los voy a ir presentando a medida que van haciendo sus intervenciones. Ahí está. Entonces, empiezo por Alicia, la doctora Alicia Briceño, psicoanalista, miembro titular con funciones didácticas de la Sociedad Psicoanalítica de México. Es doctora en investigación en psicoanálisis. Es miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Ha trabajado en múltiples comisiones de FEPAL y actualmente es miembro del comité editor de la revista Calibán. Bueno, entonces comienzas, Alicia. Claro que Adelante. sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto y un honor para mí estar aquí con gente tan querida y tan apreciada, participar en un trabajo compartiendo ideas con ustedes, pero sobre todo con Marcelo, a quien respeto y admiro mucho. Mi participación es una participación más bien teórica, sobre un trabajo, desde luego comunitario, que son las aportaciones de Silvia Bleichmar, que están recopiladas en el texto El psicoanálisis extramuras. Silvia Bleichmar fue una analista de niños argentina, que estando exiliada en la Ciudad de México, cuando ocurre el terremoto del 85, ella y su esposo, junto con otros profesionales, son convocados a trabajar en uno de los albergues donde se encontraban refugiados ahí, básicamente niños y mujeres. A veces estaban en un lugar unos, otros, pero ahí había niños y mujeres. De aquí surge esta experiencia. Es decir, esta experiencia primera es a partir de una catástrofe. Recordemos que ese terremoto fue de 8.1 y hubo momentos en los que se pensaba que incluso Ciudad de México había desaparecido. Afortunadamente no fue así, aunque los daños de esa situación quedaron hasta la posteridad. El modelo del trabajo de la doctora Bleichmar está definido desde la presencia del otro, a partir de la presencia del otro. Es decir, que su intervención es a partir del sufrimiento que está presente en el otro. El trabajo que se da en este albergue y en los albergues diferentes inicia primero con un pequeño grupo de 9 personas, después esto se replicó a 286 y se dio en dos planos. Por un lado los niños y las madres, y por otro, con el trabajo con el personal, cuyas sesiones se realizaron en forma de clase, fueron grabadas, y nace así un libro titulado El psicoanálisis extramuros, puesta a prueba frente a lo traumático, donde se describe el trabajo de los grupos elaborativos de simbolización. La hipótesis de trabajo fue la siguiente. El efecto traumático no es el producto directo del estímulo externo, sino la relación existente entre el impacto y el aflujo de excitación desencadenado en el sujeto psíquico. El epicentro del terremoto estaba en la cabeza de cada uno, y los dibujos de los niños
no representaban lo que habían vivido, sino la recuperación simbolizada de eso que habían vivido. El traumatismo no era un simple desencadenante, sino un productor de algo nuevo al resignificar las representaciones previamente inscritas en el aparato psíquico. Este curso duró 5 meses. Desde el terremoto fue en septiembre del 85 y el curso dura desde octubre a enero con este trabajo paralelo donde había una serie de supervisiones, trabajo colectivo muy estrecha. Acudió a la clausura Jean Laplanche, con quien Silvia tuvo una relación muy estrecha, ya que fue el director de su tesis de doctorado. Llamó al trabajo de Silvia los extramuros del psicoanálisis. Y ya en Nuevos Fundamentos para el Psicoanálisis, Jean Laplanche también habla del psicoanálisis extramuros, afirmando que el psicoanálisis, el psicoanálisis es un inmenso movimiento cultural y en este sentido es el conjunto del psicoanálisis el que se lleva extramuros. Algunos están en desacuerdo con este término porque sienten que hay una diferencia entre lo que es al interno de los muros y al externo de los muros. Sin embargo, creo que es tan completo todo el trabajo que se hace, quiero decir, tan psicoanalítico, que quizá es simplemente una manera de diferenciar que no está siendo llevado a cabo en el consultorio. Silvia Bleichmar trabajó en México luego del terremoto formando estos grupos elaborativos de simbolización. No eran ni grupos operativos, no eran terapéuticos. Su interés residió en recopilar la experiencia para poder teorizarla e instrumentarla. La idea de simbolizaciones de transición va asociada a lo que Bleichmar denomina neogénesis, la creación de algo que no existía. Esto es lo que implica trabajar más allá del campo de la represión y el retorno de lo reprimido. Las simbolizaciones de transición tienen como característica fundamental la de servir como un puente simbólico en aquellas zonas del psiquismo en las cuales el vacío de ligaciones psíquicas deja al sujeto librado a la angustia intensa o a la compulsión. Se puede identificar la gran apertura de pensamiento de Silvia Bleichmar en relación a sus propuestas teóricas. Ella estudió primero sociología, luego estudió psicología, pero su teoría se sostiene sobre la especificidad del psicoanálisis. Es decir, hay un lugar preponderante tanto del inconsciente como de la sexualidad. Esta última como el aspecto fundante del conflicto intrapsíquico. Nuestra concepción del aparato psíquico como un sistema abierto, esto es entrecomillado, capaz de sufrir transformaciones por las recomposiciones que los nuevos procesos históricos vivenciales obligan. Y es lo que le da razón de ser al psicoanálisis y a nosotros como psicoanalistas a la exportación extramuros de la práctica psicoanalítica. Esto nos permitía afirmar que el inconsciente es, a su vez, transformable, que sus contenidos, aunque indestructibles, son modificables. Estas son palabras de Carlos Schenkerman, que fue el esposo de Silvia Bleichmar y con quien, psicoanalista también, desde luego, y con quien trabajó profundamente a lo largo de su vida. El soporte teórico para los psicoanálisis extramuros de Bleichmar se encuentra en la tesis de doctorado dirigida por Laplanche, donde ella comienza a plantear dos grandes temas que siempre le interesaron. Uno es la constitución del psiquismo y dos, la producción de subjetividad. Esto para entender tanto todo lo que viene del mundo interno como de qué manera va integrando
toda la cultura y cómo se produce justamente subjetividad desde lo macro. Más tarde, publicaría su tesis con el título, debo hacer una aclaración, la tesis del doctorado que llevó a cabo en Francia Silvia Bleichmar fue antes del terremoto. Y coincide el terremoto, entonces es Laplanche quien la apoya para la supervisión y creación de estos grupos, y más adelante ella publica su tesis con el título La fundación del inconsciente, donde considera que el modelo de lo traumático a lo largo del tiempo se extiende, se corrobora de acuerdo a aquello que llega y dañará al sujeto según la capacidad de contención que éste tenga. Depende de la tramitación posterior, la forma en la que se articulen las redes simbólicas de cada persona. Una catástrofe genera en los sujetos desubjetivación, que tiene que ver con el momento en el cual las víctimas renuncian a la conservación de las premisas que los llevaron a cierta forma identitaria de su relación con el mundo, porque está en riesgo la autoconservación y la autopreservación. Aquí vale aclarar que para Silvia había una distinción entre esta agresión sufrida por la naturaleza, como en el caso del terremoto, y las agresiones de los lugares como la violencia de Estado, por ejemplo, el terrorismo de Estado, y porque ella decía que cuando fue el terremoto, ella no tenía miedo, porque el miedo realmente lo había sentido durante la época de la dictadura. Ella viene a México exiliada precisamente a partir de el tema de la dictadura en Argentina. A lo largo del texto, Silvia Bleichmar hace una aportación que permite hacer intervenciones en la comunidad, usando en realidad todas las herramientas de un psicoanalista. No usa aquellas que tienen que ver con el consultorio, pero sí todas las propuestas teóricas, los elementos técnicos que lo constituyen. Es decir, el psicoanalista con todas sus herramientas sale a trabajar a la comunidad. Algo fundamental es la apertura y flexibilidad que muestra la doctora Bleichmar, invitándonos a pensar a cada momento. Su hija, Mariana Calvo, psicoanalista también, dice, refiriéndose a su madre: Silvia, al escuchar hablar a alguien, decía que lo importante son las preguntas que uno se hace y no solo las respuestas que obtuvo. Yo espero haber dejado en ustedes hoy algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu exposición. Ahora entonces vamos a escuchar a Luis Moreno Guimaraes Reino. Es miembro afiliado del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de San Pablo. Es doctorado o posee un doctorado por el Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo. Tienes la palabra, Luis. Obrigado, Suzana. Vocês me escutam bem? Sim. Legal. O título da minha apresentação é Os Três Tempos na Clínica Extensa. Começar com um agradecimento. Eu queria agradecer a Sônia, a Silvia, diretora e vice-diretora da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL. Minhas amigas, obrigado pelo convite para falar hoje aqui com psicanalistas tão mais experientes do que eu. Se tudo der errado, eu já tenho em quem colocar a culpa. Alicia, Marcelo, muito prazer. Eu moro aqui em São Paulo e eu iniciei minha formação na sociedade daqui em 2018. Então, foi recentemente,
Mas desde o meu primeiro ano, a convite da Magda Cury, eu iniciei um trabalho com uma equipe que atua numa ONG na periferia de São Paulo. A ONG se chama UNAS, né? E o bairro é Heliópolis. Então, desde o começo, a minha formação está marcada por essa experiência de trabalho na comunidade, ou vamos dizer assim, um mergulho na clínica extensa. Depois a gente pode falar sobre esse conceito. Mas isso só se deu graças à iniciativa da Magda, da parceria que eu fiz com a Eliana Caligiuri, com o apoio da Sônia, da Silvia, da Mônica. A gente está constituindo uma rede e eu fico muito feliz de estar nessa rede. Aqui no Brasil a gente fala uma andorinha sozinha não faz verão. Tem um verso do João Cabral de Melo Neto, que é um galo sozinho não tece uma manhã. Então, vamos lá. Suzana começa a contar o tempo a partir de agora, tá bom? Caixa de ferramentas. Eu optei por trabalhar a pergunta que nos foi enviada, que é: quais ferramentas o analista tem no trabalho fora do consultório? Como fazer nascer o pensamento psicanalítico na extensão da clínica? Achei interessante essa ideia da caixa de ferramentas. É uma imagem que foi evocada várias vezes no último webinar que fizemos, né? Porque se a gente parar para pensar, eu fui ver a caixa de ferramentas que eu tenho aqui em casa, né? E se a gente vai ver que ela ocupa uma posição interessante na vida cotidiana. Bom, a caixa de ferramentas que eu tinha um básico, né? Um martelo, um alicate, uma chave de fenda, alguns pregos soltos, né? Mas também tinha uma ideia ali. As ferramentas são esses objetos que alteram os outros objetos. E mais, elas são esses objetos um tanto ocultos. Aquilo que a gente usa para alterar algo, mas uma vez feito, elas saem de cena. É raro alguém expor as ferramentas. Nunca entrei numa casa e vi um martelo exposto na parede. A gente sabe que o martelo foi necessário para pregar o quadro, mas uma vez pregado, ele volta para a caixa de ferramentas. Eu tenho um particular carinho por esses objetos, eu chamo-os de objetos andaimes. Os andaimes, né, são necessários para erguer uma construção, um prédio, uma casa, mas uma vez erguida, não se deixa os andaimes lá. Bom, a minha ideia de hoje é a psicanálise também tem seus objetos andaimes. Um deles, que o Fábio Herman gostava de destacar, uma forma de xiste, uma brincadeira do Fábio, eram os charutos de Freud. Esses charutos que o Freud dizia, eles me matam, mas me ajudam a pensar enquanto se desfazem no ar. Bom, as ferramentas que eu vou propor hoje possuem essa forma. Elas não são o edifício teórico, propriamente. São os andaimes que permitem a construção da teoria. E uma vez construído o edifício teórico, pode ser que os andaimes analíticos também saiam de cena. Bom, esse é um ponto central para a teoria dos campos, né? Porque para ela é menos importante a construção teórica acerca do funcionamento psíquico, né, do que o caminho que levou a essa construção. Esse caminho são as ferramentas, são os charutos, são os andaimes do pensamento analítico. Bom, daí ser possível e até frequente na psicanálise a gente encontrar colegas que possuem um vasto conhecimento das construções teóricas, mas nenhuma intimidade com os andaimes do fazer psicanalítico. O Borges, o escritor argentino, dizia uma frase que eu gosto muito, que é: há astrônomos que nunca olharam para o céu. Quem não cria, crê. É um aforisma do Fábio Herman, né?
Não podendo criar como Freud, passa-se a crer na teoria freudiana. Não podendo criar como Klein, passa-se a crer na teoria kleiniana. O mesmo com Lacan e assim por diante. Quem não cria, crê, e quem cria, desconfia. Isso eu aprendi com a Leda Hermann, está presente hoje. Mas, enfim, voltando à questão inicial, isso foi tudo só uma introdução, agora é modificada, né? Quais são os andaimes das construções teóricas da psicanálise? E que também estão presentes na clínica extensa. Eu começo a contar o tempo agora, Suzana. Brincadeira. Mas vamos lá. Eu vou tentar trazer 3 ferramentas, ou, se vocês quiserem, 3 charutos. 5 minutos, Luis. Ah, não. Vou fazer 3 charutos. Um francês, um inglês e um austríaco. Que é, na verdade, um desenvolvimento que eu estou fazendo da teoria dos 3 tempos do Fábio, né? Cada tempo é uma modalidade de escuta analítica. Então, eu começo a apresentação de cada tempo com um exemplo literário, que é a minha praia. Depois eu proponho uma definição geral, e depois eu ia propor uma vinheta clínica da clínica extensa, mas eu vou tirar essa parte, eu vou só apresentar os tempos. Depois eu posso voltar a isso, né, nas questões. Tempo curto. Há um antigo samba que cantava: "Respeitem meus cabelos brancos", que um cantor brasileiro, Chico César, retomou, modificando: "Respeitem meus cabelos, vírgula, brancos". Pronto. Basta a introdução de uma vírgula para explodir a significação. Eu acho essa vírgula algo magnífico. Acho que fica claro, né? Sem a vírgula, a conotação é respeitem a minha idade. Com a vírgula, fica respeitem meu corpo e minha história de homem negro. Definição geral. O tempo curto é o tempo da palavra em análise. Obviamente, essas palavras podem ser as de um paciente, de um texto, de uma propaganda, de um samba, de um discurso político, etc. O que importa é que, nesse tempo, as palavras perdem seu significado inicial, recompõem-se de uma maneira inesperada e liberam um sentido que não se visava proferir. Nesse tempo, escuta-se não apenas o lapso, mas a escuta é lapso. Ela opera os rearranjos musicais, né? Words set to music, diz o T.S. Eliot, né? Homofonias, aglutinações, escansões, etc., ao modo de um ato falho a 2. Essa ideia de um ato falho a 2 é importante na teoria dos campos, né? Ela se dá assim, né? A palavra é apresentada de um jeito, o analista escuta de outro jeito, e desse desencontro produtivo nasce a interpretação, né? Também é importante essa expressão, porque nela a gente percebe que uma formação do inconsciente vai se tornando um procedimento analítico. A interpretação não toma como objeto um ato falho, ela é um ato falho. É um ato falhar-se. Ou seja, o tempo curto é o tempo da comédia. O que não quer dizer que é sempre engraçado, e sim que tem a forma da comédia. É a equivocidade que produz uma quebra. Tempo médio. Um mini-conto fantástico que está numa coletânea também do Borges, né? Do Bioy Casares, né? Uma coletânea de contos fantásticos. O conto é do Thomas Bailey Aldrich. São só 3 frases. Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem à porta.
Se uma mulher está sentada sozinha em sua casa, sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos, batem a porta. O texto, ainda que curto, transcorre em tempo médio. Sentada em sua casa, a mulher padece de solidão em escala planetária. Está sozinha no mundo. É um ser sem seres. Mas em um simples ato, batem a porta. Rompe-se o campo da solidão oceânica. Definição geral. O tempo médio é o tempo da relação analítica. Obviamente, pode ser a relação, não é o tempo da palavra. Vejam bem, é o tempo da relação analítica. Obviamente, pode ser a relação com o paciente, com uma obra de arte, com um filme, uma cultura, etc. Nele, nesse tempo, se dá o encontro de uma forma específica de sofrimento com a posição do analista. É o tempo do pathos em análise. Não é o tempo da palavra, é o tempo do pathos em análise. E toda uma gama de possibilidades de sofrimento é atualizada naquela relação. Não só amor e ódio, ciúmes ou inveja, mas também diversos outros sequer analisados. O trabalho analítico em tempo médio consiste em, primeiro, ser simpático, etimologicamente simpático. Simpático é de sim mesmo, né? E pathos, estar no mesmo pathos, no mesmo sofrimento. Primeiro, ser simpático e depois introduzir pequenas incertezas. O tempo médio é o tempo do drama, não é a comédia. É o encontro de um sofrimento com a incerteza acerca daquele sofrimento. Isso é o drama, né? Não só o sofrimento, nem só a incerteza, mas o encontro dos dois. E o analista opera a ruptura de campo sentimental, a partir da qual ele consegue vislumbrar a lógica de um sentimento. Tempo longo. A gente viu o tempo curto, o tempo médio, agora o tempo longo, né? Vou trazer como exemplo inicial uma história medieval. Um homem, ele estava numa feira e viu a morte olhar para ele de longe. Ele, aterrorizado, ele volta correndo para o castelo e pede para o senhor, e diz para o seu senhor: eu vi a morte me olhar estranhamente de longe. Me empreste seu cavalo, que eu vou fugir para Salamanca. O senhor empresta o cavalo. E ele parte a galope. Mais tarde, o senhor vai à feira e encontra a morte. O senhor é interessante. E pergunta para ela: por que assustou o meu vassalo hoje? E a morte responde: não assustei. Eu é que me assustei ao vê-lo aqui. Tenho um encontro marcado com ele hoje em Salamanca. Definição de destino. Destino é um encontro contingente que se torna necessário. Alô? Alô? Marcelo, fecha o microfone. Alô? Alô? Não, ainda não terminei, só um pouquinho. Bom, definição de tempo longo. Então, o tempo longo é o tempo da história em análise. Não é o tempo da palavra, não é o tempo da relação, é o tempo da história. Obviamente, essa história pode ser a vida de um paciente, mas também a de uma família, de uma instituição, de uma nação, ou mesmo a da humanidade. Nesse tempo, o rio subterrâneo que percorre a história em condição de análise surge à superfície. É o tempo que se escuta, é o tempo em que se escuta as dívidas e as heranças transgeracionais. Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para que seja teu. Essa frase do Goethe, que o Freud tanto gostava, é em tempo longo, né? Tem também uma frase do Santo Agostinho, muito bonita, né, que ele fala: os pais comem uvas verdes no sentido de não maduras, né? Os pais comem uvas verdes e os filhos que ficam com as gengivas irritadas. O trabalho da análise em tempo longo consiste em buscar a especificidade absoluta daquela história. Isto é,
a maneira singular de se posicionar diante da autoridade. Essa busca pode levar, não sem risco, à revelação do destino. O tempo longo é o tempo da tragédia. Bom, finalizando, um final sem juízo, as clínicas psicanalíticas relatam e, portanto, escutam em tempos distintos. Os lacanianos contam os casos em tempo curto. Os kleinianos e, até certo ponto, os bionianos em tempo médio. E os freudianos em tempo longo. E nem preciso dizer que cada qual supõe ser a sua a receita certa da narrativa. Freud, é claro, transitava com incrível desenvoltura entre as três formas de narrar, e talvez entre outras ainda sequer reconhecidas. Em Freud, os três tempos se dão ao mesmo tempo. Bom, retomando e resumindo, o que eu estou propondo é que comédia, drama e tragédia estão na caixa de ferramentas do analista. São os charutos, são os andaimes do pensamento analítico. São as ferramentas literárias, vamos dizer assim, da clínica padrão, que é a clínica de consultório, e da clínica extensa, que é a clínica fora do consultório. É claro que podíamos definir cada tempo de acordo com o linguajar das escolas. O tempo curto seria devolver a polissemia ao significante. O tempo médio seria a elaboração depressiva de um sentimento. E o tempo longo, a revelação da tragédia íntima, do Édipo. No entanto, dito assim, perde-se alguns elementos essenciais para a teoria dos campos. Vou destacar 3 para terminar. Perde-se a possibilidade de criar um vocabulário comum e comparativo entre as escolas. Perde-se também a possibilidade de transitar entre os tempos, é justamente o título do nosso projeto na FEPAL, né? Psicanálise em trânsito. Liberando, assim, o trânsito entre as diferentes formas de narrar, né? E perde-se, por fim, a possibilidade de criar uma psicanálise que tenha mais a ver com a nossa cara. Obrigado. Muchas gracias a ti, Luis, y quiero destacar, ¿no?, la condición de analista en formación de Luis, ya que lo presenta en su trabajo, está desde el 18 haciendo su formación, así que bueno, para mí es un esperanzador recambio generacional en el trabajo con la comunidad, ¿no? Así que para mí es excelente. Bueno, y ahora me voy a permitir presentar a Marcelo, no de una manera habitual, que con títulos que todos conocemos de Marcelo, todos los que estamos en FEPAL, sino que en acuerdo con él preferimos hacerlo de otro modo, tomando de su extensa trayectoria unas pocas experiencias que lo marcaron hondamente en el posicionamiento en relación al trabajo de extramuros. El contacto con la comunidad de Marcelo comienza antes de su formación como psicoanalista, en el hospital, reintegrando la condición psicosocial a la situación de enfermo. En su formación como psicoanalista participa, como era costumbre en esa época, del trabajo en pequeños grupos terapéuticos e incorpora esta valiosa herramienta. Empezó siendo un observador mudo. Luego, en el exilio, trabajó en una comunidad terapéutica de pacientes con patología psicótica, aprendiendo la diferencia con el hospital psiquiátrico en el que se atienden fundamentalmente los aspectos mórbidos de dichos pacientes. De vuelta en Uruguay y durante 15 años trabajó con jóvenes infractores internados 24 horas y fundó lo que se denomina Grupo de Palabra, y que luego dio origen a experiencias en distintos ámbitos con una riqueza enorme. A través de los años, Marcelo buscó y sigue buscando alternativas a la práctica del psicoanálisis habitual, estar en contacto y nutrirse de otras realidades que, entre otras cosas, lo pongan a salvo, lo que se llamó la toxicomanía del consultorio, que se produce justamente en el encierro del consultorio, entendiendo necesario el contacto directo con la realidad exterior,
otros conflictos en otros ámbitos tan importantes como los conflictos internos del paciente en análisis. Marcelo. ¿Se oye bien? Susana me acercó No se esta escucha. mañana el trabajo de Luis Moreno. No se escucha, Marcelo. A ver. Se escucha bien, Susana, en español. No sé. No, yo también lo escucho. Sí. Yo también lo También, ¿Escucha o yo no también. se escucha? Se escucha. Subí tu volumen. Escucha perfecto. Les contaba que esta mañana leí el trabajo de Luis Moreno. Es un trabajo estupendo. Yo quiero agradecerle a Magda que le haya dejado el lugar a los jóvenes y que la tradición y la transmisión transgeneracional se cumpla en FEPAL de esta manera tan intensa, tan rica, tan disfrutable. La permanencia y la vigencia del psicoanálisis tantas veces atacado como muriéndose. Yo decía que empecé antes la formación, fue de hecho simultáneo. Cuando yo tenía la edad de Luis e ingresé en la APU, se discutía dentro del kleinismo si convenía ser full time del psicoanálisis en el consultorio o tener otra actividad alternativa y desempeñar la práctica analítica como un aspecto de la vida laboral y profesional. Esa discusión fue intensa sobre la pureza del psicoanálisis. Era cuando Meltzer sostenía que una cosa era el mundo social de la conciencia y otra cosa el mundo interno de Melanie Klein, y buscaba aislar esas dos orillas como si no fueran simultáneas. Los años me fueron convenciendo, como dice Jean-Paul Valabrega, que el psicoanálisis debe ser una segunda vocación, que para abordar y explorar la otra escena, la del fantasma inconsciente, es apenas una experiencia siempre inconclusa, siempre fugaz, siempre puntual, que requiere de la continuidad de nuestra figuración. Aprendí con Blecher y después con Pierre Legendre que la ficción del sujeto aislado, del sujeto como cuerpo personal, solo se individualiza para morir. En verdad somos siempre sujetos relacionales y nuestra identidad es transgeneracional. El mundo es necesario para crear el self y es en ese puente que se desempeña nuestra actividad. El consultorio, la experiencia del diván y la experiencia regresiva del diván, tan amenazada en el mundo actual, no solo por la pandemia, sino por el tamaño de nuestras ciudades, el tamaño de San Pablo, el tamaño de la Ciudad de México, incluso en esta civilización del automóvil, el riesgo es de perder ese espacio de lentitud, ese espacio de decantación, ese espacio de equilibrio entre los momentos transitivos y los momentos reflexivos de la experiencia interior. Vivimos en un presente fraccionado y epiléptico, y me parece que una de las misiones del psicoanálisis hoy es el enlentecer el acontecer psíquico
A Susana le espanta cuando yo hablo de la epidemia de casos borderline, de casos límites que desbordan la neurosis, que fueron el paradigma del psicoanálisis en la modernidad sólida, pero yo creo que tiene que ver con esto de que a la familia tradicional de un padre breadfeeder, de un padre laboral y de una madre o una tía o una abuela siempre en la casa dispuesta a crear el arrullo, hoy la socialización de los niños empieza en el segundo año o en el tercero. Porque eso, en el hecho más significativo del siglo XX, la emancipación de la mujer y su equidad de oportunidades y de trabajo, esta foto lo muestra, hay mayoría femenina en cualquier asociación psicoanalítica, eso también es un efecto a explorar, ya veremos si es para bien o para mal. Y si el planeta no lo destruye, si el planeta no lo destruye el calentamiento global y el veneno de los combustibles sólidos, seguiremos nuestra práctica de exploración como sujetos inconclusos y anhelantes. Yo creo que no hay que ir a la comunidad. La práctica del diván es una práctica atrapante, es una práctica apasionante. La suspensión del cuerpo erótico y del cuerpo de acción que significa la reclusión en el consultorio nos lleva a la regresión y a vivir experiencias que Silvia Bleichner, como recordaba Alicia, le llama neogénesis, de situaciones que no importa si reflejan lo acontecido en los 3 primeros años de vida, o si son una resignificación por neogénesis, eso es lo de menos, pero el hecho del tiempo, de la experiencia de regresión y de dejar en suspenso el cuerpo erótico y el cuerpo en acción, nos hace explorar aristas o vectores desconocidos de nuestra experiencia de estar vivos. Por eso el peligro de esta máquina que habilita que estemos juntos desde México a Montevideo, también tiene sus peligros y a ver en sus efectos. Yo creo que la frecuencia y la habilitación de la regresión que permite esa frecuencia. Lo otro que Alicia distinguía bien es intervenir en la comunidad allí donde la comunidad lo requiera. El acontecimiento externo donde nos sentimos que aportar una palabra exploratoria, una palabra descubridora, no una palabra convencional, no una palabra que apunta a lo ya sabido, a reiterarlo, sino una palabra que trate de descubrir o de explorar y determinar, como decía Alicia, más en preguntas que en respuestas. Eso lleva a que en la condición humana que antes la definíamos por la teología y por la biología, hoy vemos que lo específico del humano es de ser un ser hablante. Allí está nuestra gloria y nuestra miseria. Y la heterogeneidad de la experiencia extramuros, para mí comenzó cuando, en fin, yo empecé a estudiar medicina porque
porque la facultad de psicología, porque había hablado con un psicólogo y el poder médico era de tal índole y de tan fuerza y de tanta vigencia en ese momento, que este psicólogo al que yo consulté a los 15 años me dijo: si estudias psicología vas a ser siempre un secundón. Y eso hirió mi narcisismo y decidí entrar a la Facultad de Medicina, donde pasé meses descubriendo en parasitología si el microbio era macho o era hembra. Pero el teatro del sufrimiento que da el hospital lleva a la humanización o a la despersonalización. Entonces se hablaba en esa época del quiste hidático de la plaza tal, del neoplasma de la mesa tal. El hombre era tratado como una máquina con una pieza descompuesta. El plan de estudios no consideraba los aspectos psicológicos y sociales del estar enfermo. Con ayuda de la Organización Panamericana se realizaron con los médicos de la época los laboratorios de enseñanza médica y práctica profesional, donde se planteaban situaciones conflictuales, donde se hacían ejercicios de psicodrama y donde los colegas médicos profesores se albergaban en la errancia de la palabra, la importancia del mudo en los grupos, la cosa del sobresaliente, a qué íbamos, la cosa inconclusa, cómo comunicar el mal pronóstico de una enfermedad, fueron cambiando la práctica médica. Lo mismo la experiencia en la clínica. Con esto lo que quiero decir que no solo es nuestro deseo de salir extramuros, sino de estar a la pesca del acontecimiento del mundo que nos requiere, que nos demanda, que nos solicita. Por eso la presencia acá de Luis, como joven, ya que hay un entusiasmo de las cúpulas en la IPA y en FEPAL, de salir extramuros, de explorar el mundo, no solo el mundo interno de la fantasía, de la pulsión y del significante, sino el mundo tal cual es, la prisión imaginaria y cruel de un planeta que duda sobre la persistencia de su destrucción. Yo creo que esto tiene que ser parte del discurso de lo que pasa y que esto va a organizar el dispositivo identificatorio de las nuevas generaciones. El fenómeno de la pandemia, el fenómeno de la bochornosa inequidad de que Messi gane millones de euros o de dólares, de que se haga una polución de la atmósfera mientras que el 1% de la población consume el 50% de la riqueza y el 99% de la población mundial padece de carencias o de hambres y está condenada por su origen. Eso también concierne a la fantasmática y no solo la novela familiar. Los enigmas de cómo es el mundo actual y cuál es el dispositivo identificatorio al que colamos a nuestros imaginarios es algo siempre enigmático y que es necesario explorar. La herencia freudiana es enorme, pero como dice el trabajo de Luis, utilizando la imagen, la herencia hay que digerirla para poder apropiarnos de ella. Yo prefiero dejar
por acá y darnos más tiempo para el intercambio que decir cosas que ustedes ya han sabido escuchar en la ponencia de Alicia y de Luis, y darnos los 45 minutos que nos quedan para el intercambio. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias a ti. Ahora, siguiendo un poco la estructura del webinario, habíamos previsto que entre Luis, Marcelo y Alicia puedan hacerse algún comentario o alguna pregunta. Mientras ustedes piensan, a mí se me ocurría preguntarles a los tres cuál es la herramienta que consideran más importante que hemos adquirido en el consultorio, en la formación analítica, que nos llevamos para trabajar en la comunidad. Desde ustedes, está bien, Fabio Herman, Silvia Blechmer, pero también desde Alicia, desde Luis, desde Marcelo, ¿cuál es esa herramienta que consideran fundamental para una o unas, para ir a trabajar a la comunidad? La confianza en la palabra. Bien, Sí. Marcelo. Cuando hicimos un acuerdo entre la Facultad de Medicina y el instituto que alberga a los menores delincuentes, uno de los problemas del mundo actual es la infantilización de la delincuencia y del narcotráfico. Aparecimos 20 jóvenes como Luis Moreno y 3 veteranos, Moti, Mario Torres y yo, como veteranos, no como didactas, como veteranos. Yo propongo que la designación entre jóvenes y viejos no sea de titulares y en formación estamos todos. Entonces prefiero hablar de analistas noveles y de analistas veteranos y no hacer como en la iglesia o en el ejército, de crear una pirámide jerárquica. La pregunta de llegar a un lugar, a una cárcel para adolescentes, es atroz. Yo que estuve preso en la dictadura unos meses, la vivencia de carencia, de fragilidad que da estar como un paquete a la merced de otros. Entonces, la pregunta que se despliega a partir de no saber qué uso darle a la palabra, el por qué íbamos, y la herramienta es, si se puede hablar de herramienta, es de poder hablar de sí mismo y pensarse fuera de la descarga. Ser un cuentero o un novelista de un proyecto de vida. Gracias, Marcelo. Confianza en la palabra. Está muy, muy lindo lo que decís y muy importante. Luis y Alicia. La palabra es un amortiguador del acto. Del acto impulsivo, claro. Qué buena frase. El capítulo 7, la intervención de los sueños. Qué bueno. Los procesos primarios solo requieren la descarga. Lo que produce simbolización es la frustración que habilita la postergación de la satisfacción. Si cada vez que pensamos, dice Freud, ojalá y te mueras, si fuera solo lo lleváramos al acto y no solo a una reflexión así, el efecto suspensivo de la palabra, de la violencia destructiva, de la destructividad humana, por algo el deporte y también el psicoanálisis amortiguan eso. El hombre que habla es menos cruel y menos atrapado por la pulsión de muerte.
Ahora sí. Susana, perdón, una consulta. Yo escribí en el chat, pero ¿cómo vas a organizar esto? ¿Pedimos la palabra? A mí me gustaría hablar más, o todo es por chat. Solo es. No, no, Cristina, esta vendría a ser la segunda parte del webinario en la que conversan entre los panelistas. Yo hice una pregunta disparadora y luego les vamos a dar la palabra a ustedes. Es un tiempo breve pero van a tener los panelistas oportunidad de preguntar o hacer algún comentario. Y después ya, por supuesto, vas a participar, Cristina. Está silenciada, no se escucha. Alicia. Gracias. Sí, me he quedado sin palabras. Gracias a Marcelo, Bueno. gracias a Luis, gracias a Marcelo, porque en efecto me siento enriquecida con todo lo que hemos venido conversando aquí. Y me quedo sin palabras porque en efecto me parece que el lenguaje, la palabra, la comunicación que se puede establecer, tiene que ser la parte fundamental. Yo, de entrada, antes de que hablara Marcelo, estaba pensando que lo más importante era tener realmente mi pensamiento como psicoanalista. Es decir, no es una cosa, son todas las herramientas que tenemos, incluyendo al cuerpo, el cuerpo que nos avisa, el cuerpo que nos pone en contacto con el otro. Porque aunque ahorita también estamos en estas comunicaciones con la gente a través de estos medios también virtuales, es decir, el trabajo en comunidad mayormente cuando es posible se lleva aquí, creo que lo más importante es estar ahí y comunicarse y escuchar y saber en efecto qué es lo que necesitan. Tantas veces hemos visto que la gente llega con proyectos interesantes a tratar de hacer reformas en donde no son necesarios ni son importantes. Entonces hay que detectar lo que realmente necesita la comunidad para que vayamos. Marcelo decía, ir cuando nos llaman. Es cierto, cuando realmente somos necesarios. Bien, Ali. Alicia, de alguna manera llevamos el cuerpo teórico, el cuerpo aprendido, pero también el cuerpo. Claro, claro. El cuerpo que está en juego de otra manera, ¿no? En la experiencia en la comunidad. Claro, y justamente es al que me refería también, ¿no? O sea, ahí está. Toda esta parte de la teoría. Ahí está, sí, tratando de hacer una frase como hizo Marcelo también, ¿no? Que está buena. Gracias, Alicia. Luis? Muito bonito isso que a Alicia trouxe, Marcelo também, né? Confiança na palavra, o corpo, né? O Fábio. La traducción de Luis. Interpretação, tem um link aí embaixo, Marcelo, que se clica, que se chama interpretação. É um globo terrestre. Uhum. En la base, Marcelo, de tu pantalla, tenés un globito, interpretación, y ahí cliqueás. Sim. Então, adelante. Legal. Confiança na palavra, corpo. Eu queria acrescentar isso que a Susana perguntou, é muito bom, né? Eu colocaria como uma ferramenta essencial o estranhamento do mundo, né? Que é um pouco o que o Marcelo estava dizendo, né? Essa prisão imaginária em que a gente vive, é olhar para o mundo sobre a forma de enigma, né? Ou mais perguntas do que respostas, como a Alicia disse. Isso é uma ferramenta, o estranhamento do mundo, né? O estranhamento da realidade que a gente vive. É uma realidade muito estranha, né? Tem um escritor brasileiro que se chama Rubem Alves, certa vez escreveu uma frase assim, que é: o homem confia tanto no espelho, né,
que é capaz de passar uma lâmina em seu rosto em conformidade com a imagem refletida. Então, é uma frase simples, mas que por um momento você começa a estranhar o mundo que a gente vive. Começa a estranhar essa relação que o homem tem com o espelho, né? A clínica extensa tem vários nomes. Clínica extramuros, ela é como se fosse um convite para o analista enxergar o mundo sobre a forma de investigação, né? É um convite, devolve o que já existia no Freud. Freud estava todo o tempo olhando para o mundo sobre a forma de investigação, né? Então, isso eu acho de extrema importância, porque não reduz a psicanálise a uma psicoterapia, né? E mais, devolve à psicanálise uma heurística, uma possibilidade de revelação, né? O mundo é muito estranho e a gente começa a ver absurdos no mundo. Devolver essa possibilidade de heurística é isso que me fascina, por exemplo, na teoria dos campos. Você retoma isso. Então, a própria realidade ela vai mudando no decorrer de uma análise. Assim como na análise de consultório, a gente pode pensar, bom, a identidade do paciente também vai mudando, né? Na clínica extensa, a própria realidade ela vai sofrendo alterações. Isso é uma coisa enfim, muito interessante. Mas é isso, vamos circular mais um pouco a palavra. Bueno, gracias Luis. Entonces, tenemos las preguntas del chat y que a lo mejor Silvia quiere formularlas y después podemos darle la palabra a alguno de ustedes del Zoom. Pidan la palabra por el Zoom. Creo que Silvana ya la pidió, no sé los demás. Silvia. Bom, depois dessa excelente apresentação aí dos nossos convidados, né? Eu pensei em mais uma coisa aqui para a gente colocar na caixa de ferramentas, que é a capacidade de ficar em dúvida, né? De estar no vazio, que eu acho que esse é um exercício também para nós, quanto psicanalistas, em todos os lugares. Eu vou trazer, além de todas as felicitações já que colocaram aqui no chat, cumprimentando vocês pelas apresentações, pela profundidade da discussão. Eu vou trazer aqui vou tentar reunir aqui algumas coisas de alguns colegas e vocês veem aí como vocês se organizam. A Magda Cury também fala bastante aqui da apresentação, pergunta, dentro da abordagem aí que o Luiz trouxe, como operaria a comédia, drama e tragédia no trabalho de grupo em outros territórios. Na sua vinheta do trabalho na comunidade, daria para pensarmos nessas 3 dimensões? A Laura Veríssimo de Posadas também fala que ela propõe que você, Luiz, transmita a vinheta clínica que você iria falar aí sobre o trabalho na comunidade, tá? A Ana Lia Valde, ela também fala aí das 3 apresentações, Alícia, Marcelo, Luiz, e pergunta qual o diferencial na caixa de ferramentas do trabalho no consultório e no extramuros. Mas depois adiante ela pergunta quais são as ferramentas que adquirimos no trabalho extramuros que levamos para o consultório. Samantha Nigri fala aí também da beleza das apresentações, a construção e o uso da caixa de ferramentas analítica, ela se pega pensando nos conceitos de clínica extensa, psicanálise padrão, de consultório, psicanálise extramuros. E o quanto essas definições me fazem, por vezes, ruídos. Quando ela escuta vocês, tudo flui em um pensamento psicanalítico, em prática psicanalítica viva, genuína, artesanal. Poderia falar mais sobre isso, sobre o diálogo entre essas vivências? Vocês querem fazer uma rodada e depois a gente continua?
Susana. A ver, Luis, Alicia y Marcelo, si quieren responder alguna de las preguntas. Marcelo, Alicia. Bueno, yo lo que diría, alguien preguntaba qué nos llevamos del consultorio y qué es lo que nos sostiene en el consultorio. Yo me ponía a pensar que en el consultorio estamos más seguros, seguros en el sentido físico incluso también, regresando a este tema del cuerpo. Sí. Y cuando salimos de él, cuando vamos a hacer un trabajo extramuros, estamos realmente con nosotros mismos. Y tenemos que establecer la comunicación con el otro sin esta contención cuidadosa que representa el consultorio, ¿no? Estas herramientas del diván, el silencio, etcétera, pero que todas ellas están en nosotros, en la cabeza del psicoanalista. Entonces, realmente nos tenemos que hacer más fuertes para poder salir a la comunidad. Gracias, Alicia. Bueno, no sé si Luis y Marcelo, no necesariamente podemos dar la palabra también a los compañeros que están en el Zoom, como quieran ustedes. Marcelo, estás mudo. No, solo para agregar que en el consultorio hay un estuche, un encuadre de confección. En general, en extramuros hay que empezar por definir la cartografía del encuadre. Inventar un para qué en tránsito. Reinventar el psicoanálisis para adecuarlo a esa situación que es singular y concreta. Solo eso. Gracias, Marcelo. É muito bonito isso, né, que o Marcelo traz, uma reinvenção do enquadre, e eu vi que muitos colegas pediram o texto, eu posso enviar, sim, o texto, mas eu queria dizer que eu sou muito sensível, muito grato à acolhida que a Alicia e o Marcelo fizeram da minha apresentação, né? O texto é mais longo do que eu falei, e eu posso sim enviar. Eu acho que a gente pode circular um pouco a palavra, e depois eu trago exemplos, posso... Bueno, muchas gracias. Ahí está. Y entonces, a lo mejor empezamos, Silvia, ¿qué te parece si combinamos la palabra de los colegas que están en el Zoom y vamos trayendo algo del chat también, y así vamos intercalando? Bueno, entonces les pido que sean breves a los compañeros que van a hablar, así damos lugar también a los comentarios del chat. Silvana Hernández, Silvana, Luis, María Cristina Fulco, y después no sé si Beth Cimenti quiere tomar la palabra también. Bueno, adelante. Bueno, gracias. Para empezar, bueno, capaz que pedir disculpas porque voy a hacer algunas autorreferencias, aunque tal vez son autoficciones de mi propia narrativa en psicoanálisis, ¿verdad? Yo también estoy escribiendo mi historia en esta disciplina tan particular. Y ahora mismo, en esa narrativa en la que estoy en un diálogo entre algo de esto que estamos hablando ahora y los inicios freudianos. Porque
de todo esto que estamos hablando ahora y que tenemos más preguntas que respuestas, estamos trabajando con Luis Vivó, tratando de justamente de hincarle el diente a estos temas y de ir conceptualizando. Y Luis propuso un título para nuestro trabajo que capaz que queda, no sabemos, pero que se llama El ida y vuelta a la comunidad. Pero sobre todo para referirnos a la vuelta. ¿Qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué nos traemos del trabajo en la comunidad? No tanto qué llegamos, no tanto qué llevamos, no tanto qué herramientas, sino preguntarnos un poco qué necesitamos de ese trabajo para ser mejores psicoanalistas. En realidad eso lo aprendimos con Marcelo, tampoco somos uruguayos, trabajamos con él hace años, pero también hemos leído mucho a Pillon Riviera, bueno, a la gente de plataforma, qué sé yo, a tanta gente que ha tratado también de ser, bueno, mejor analista, capaz, no sé cómo decirlo. Pero a la vez, entonces, les quiero decir que yo soy docente del instituto en APU y estoy dando los primeros historiales freudianos. Ana O, Elizabeth, Emi, todos aquellos. ¿Y saben lo que el martes pasado leímos con los analistas en formación? Yo me detuve en una frase, Luis, tú que estás, que Freud dice, bueno, nosotros investigamos, en fin, pero nosotros trabajamos con una población culta y lectora, nada más. Y después siguió hablando. Nadie se refirió a eso, pero yo les pedí volver a eso que está al inicio y se generó una discusión interesante ahí. Y todos reconocimos que es una pregunta que nos incomoda para empezar. Pero bueno, en el consultorio es lo que nos pasa, no es que esté mal, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro sujeto psíquico, digamos, nuestro simulador, es un simulador. Y bueno, seguramente aprendemos mucho más que en el consultorio, de nosotros mismos, de nuestros análisis, de lo que nos dan los supervisores, eso es así, y de la vida misma, pero bueno, eso quería decirles, que en ese diálogo entre los inicios freudianos y esta situación actual que nos interpela y que yo tengo el privilegio de trabajar con varios compañeros uruguayos, ¿no? Y bueno, y solamente decirles que ahora que Luis nombró esta área de la literatura, yo estoy leyendo a Juan José Saer, El Entenado, específicamente, no sé si lo conoces, Luis. Saer es un gran escritor argentino, no tan leído como otros, pero bueno. Bueno, ahí Saer, y los invito a que lean, se pregunta por la condición humana, por la esencia y la consistencia, digamos, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, es una lectura muy emotiva, pero bueno, yo creo que en este momento, lo traje porque, bueno, uno siempre trae la lectura que está haciendo, ¿no? Y podríamos hablar muchas horas de eso, y voy a terminar pronto. Lo traigo porque me parece que preguntarnos por la esencia y qué consistencia tiene el psicoanálisis o el psicoanalista. Yo creo que más que por el psicoanálisis nos estamos preguntando por el psicoanalista, ¿no? Ustedes lo hicieron en esta primera ronda y de una manera muy buena, muy directa, desde distintas... Silvana, desculpa interrompê-la, mas temos muitas Termino. perguntas. Sí, por favor. Gracias. Gracias, Silvana. Luis, breve, por favor. Bueno, me tocó el momento de la brevedad. Está bien. Sí. Primero felicitar a los tres expositores, realmente muy rico. De Alicia
el pensamiento, me pareció muy buena en un corto tiempo la selección que hiciste de una pensadora tan rica. Hiciste una buena presentación para que el que no lo haya leído pueda seguir explorando. Sin duda que me parece que el rescate del concepto de traumatismo como algo nuevo es fundamental. También cuando salimos del consultorio, para no dar, y esto de que lo importante son las preguntas, para no dar por sentado que lo que ni definido cuál es el sufrimiento a priori, ¿no? Desde el consultorio, que lo podamos definir para ir a la comunidad porque están sufriendo de determinada manera. Esto, cuando se trabaja con comunidad, suele ser un error reiterado, ¿no? Tener a priori de cuáles son lo que vamos a encontrar. Ni siquiera creo que tendríamos que tener en cuenta solo a aquel que nos demanda, en principio, que puede ser el director de un servicio, ¿no? Importa mucho ir y escuchar sin prejuicios. Esto es un punto fundamental. Yo no me quiero extender, pero en Perú, en el Congreso, en el FEPAL Perú, presentaron unas compañeras unos trabajos espléndidos en comunidad, en donde fueron en el primer año a una comunidad y trabajaron exitosamente. Hubo cambio de autoridades y se mantuvo la demanda para el segundo año con ellas, pero el cambio de autoridades las ubicaba en otro lugar. El cruce de poder, de líneas de fuerza que hay en la comunidad, hay que saber leerlo también, para saber a qué juego nos llaman. Porque muchas veces somos llamados al servicio del no cambio, de evitar la transgresión transformadora, ¿no? Y entonces tenemos que estar atentos que a veces no hay que ir solo porque hay sufrimiento, si no estamos en condiciones de operar en los distintos lugares de poder para poder hacer algún cambio. El concepto que me parece que tú lo traías como discutido de Silvia. Luiz, eu estou num papel muito chato aqui de ter que dividir o tempo. Então, eu pediria para você terminar aí a sua... Entonces, termino nomás. Simplemente señalo dos cosas. El concepto de extramuros de Silvia nos remite a un supuesto estar entre los muros para poder definir el psicoanálisis tradicional. La presentación de Luis, más allá de que él se refiera a trabajos en consultorio o en la comunidad, nos habla de alguien que es capaz de salir de los muros psicoanalíticos tradicionales para enriquecerse con el pensamiento y la producción de otras disciplinas. Y esto es salir de los muros, aun cuando se trabaja en el consultorio. Silvia, ¿vas a transmitir ahora algunas preguntas del chat? Eu tenho aqui duas observações aqui interessantes. Uma da Maria Tereza Lopes, falando da diferença aí do trabalho dentro e fora do consultório, né? O trabalho extramuros. Muitas experiências no extramuros somos tomados pela disruptiva psíquica de forma tão potente e singular que dificilmente experimentaríamos isso no consultório, que existe uma contenção. A outra questão foi colocada pela Maria Tereza Naylor Rocha, dizendo que, a partir da base psicanalítica da confiança na palavra, de ver o mundo como forma de investigação, ela incluiria a responsabilidade social dos psicanalistas com este mundo. Acho que junta aí um pouco também com uma ideia que a Beth Cimente queria trazer sobre a questão climática no mundo atualmente, na atualidade, né? A gente tem aqui um pouco de tempo, tinham mais duas pessoas que pediram a palavra, eu pediria para as pessoas conseguirem aí se colocar brevemente. Sí, estaba yo anotada, ¿no? María Cristina, después hay más, pero bueno, dale. Vemos cómo va el tiempo. Atendiendo a la brevedad, yo fui anotando la intervención.
Entonces yo quería destacar la importancia de las 3 excelentes exposiciones en este presente, en que está en primer plano la importancia de incluir los seminarios curriculares en los institutos de formación, como elemento imprescindible, a mi modo de ver y de tantos, para la adquisición de la identidad psicoanalítica. Esto es salir de la endogamia, y la frase que me gustó, Marcelo, más fuerte, de la toxicomanía de los consultorios. En relación a la pregunta de Luis, ¿cuáles herramientas? Decía Luis, yo diría que todas, ahí me junto con Alicia. La pregunta es cómo utilizar las herramientas en cada una de las diferentes prácticas, tanto adentro del consultorio como afuera. Recordaba algo de Silvia Bleichmark, con la riqueza que trajo Alicia, que ella decía, el encuadre va cambiando a lo largo de todo proceso analítico, de acuerdo al contexto y la conflictiva que se va desarrollando. Entonces, lo último que quiero decir es recordar en el aula inaugural de la Sociedad de Río 2 el otro día, que recibieron a 17 candidatos nuevos, y que son pioneros en esto de crear becas para candidatos de raza negra, para indígenas y para refugiados. En la intervención de una de las nuevas candidatas, ella dijo, que me pareció tan importante, ¿no? Porque acá estamos hablando del salir y de estar afuera. Esta candidata dijo, estoy muy contenta, vamos a aprender mucho, y también ustedes van a aprender mucho de nosotros. Entonces yo creo que esto engloba y sintetiza en esta entrada y salida del intramuros al extramuros. Nosotros vamos a aprender, no solo vamos, ya sé que esto es compartido, pero importa subrayarlo, y creo que esta candidata fue portavoz muy importante para posicionarnos en nuestro trabajo en el extramuros. Muchas gracias, y solo querría decir que a Luis me encantaría volver a leer tu trabajo, que me pareció excelente. Y bueno, con Marcelo, y acá termino de verdad, en su coherencia de vida y también de psicoanalista, yo aprendí y descubrí el psicoanálisis cuando era estudiante de medicina en el hospital universitario, cuando Marcelo y otros hacían terapias gratuitas de grupo para los estudiantes que estábamos ahí nadando en las diversas angustias. Gracias, Marcelo, acá públicamente de nuevo. Bueno, ya terminé. Había pedido, no sé si Beth Cimenti quiere intervenir o ya lo que recuperó Cristina del chat es suficiente, como quieras. Poderia colocar rapidamente, pode ser? Bom, meus cumprimentos aos 3 palestrantes, foi lindo, deixaram cada um à sua maneira aspectos importantes para a gente pensar. Eu estou colocando, e faço isso brevemente, uma preocupação que em especial esta semana se agudizou em função de que foi realizado um estudo pela ONU sobre o clima, e dentro do relatório, que resultou em meses de estudo, anos de estudo, é colocado que a humanidade afetou o clima de uma maneira drástica, que não tem como retroceder, e que nós vamos ter que encarar mudanças climáticas severas, importantes, e isto não é sensacionalismo. E eu estou colocando, tem um relatório, todos podem entrar em contato com ele pelo Google, enfim, e o que eu gostaria de colocar, e isso pode ter um reflexo por centenas de anos ou milhares. Então, eu queria colocar, assim, primeiro, para a gente, como psicanalistas, poder pensar no efeito disso sobre nossas angústias e nossas inquietações, essa estranheza que o Luiz falou sobre o mundo,
e sobre o humano mesmo, o que nós colocamos no mundo e os efeitos que causamos, e como os jovens já estão começando a trabalhar com isso. Tem o Friday for Future, que é o maior movimento do mundo, e como nós estamos preparados e dispostos a encarar o negacionismo com que estas questões são tratadas e a importância destas questões e os efeitos de angústia sobre as pessoas. Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Eu só queria fazer aqui uma observação. Tem muitos comentários, muitas questões que foram trazidas pelos colegas, mas infelizmente nós estamos aqui com o tempo curto e gostaríamos de ouvir aí uma observação aí dos nossos convidados. Então, acho que a gente devolve, né, Suzana, a palavra a eles, e algumas pessoas aí vão ficar... Depois nós vamos passar todas as perguntas do chat para os nossos convidados. E agradecer muito a participação ativa aí de todos os colegas. Bueno, entonces Marcelo, Luis y Alicia tienen la palabra. La salida a la comunidad parece ser un ingrediente de restituir la diversidad. Esa frase que seleccionó Silvana de Freud, que solo trabajamos con gente leída y culta, y la necesidad de ver cómo marcan el lazo social los narcotraficantes y los delincuentes, cómo nos determinan, nos da una visión más real del mundo y del espacio que habitamos con nuestros seres queridos. Y ponernos en contacto que la única destructividad no viene solo de la pulsión, sino también viene de la realidad. Yo estoy dando en Ilapun, y Freud hablaba de Moisés, si era egipcio, y evitaba hablar de que simultáneamente estaba el ascenso del nazismo. Sí. Entre el 34 y el 38, la posición defensiva esa de preservar la pureza de un espacio que resultó suicida. Freud se tuvo que exiliar y todo el resto de la familia que no era famosa terminó en los campos de exterminación. Ahora, ¿cómo incide ese horizonte lúgubre en los tiempos fundacionales de la persona? Freud dice que los cimientos de la personalidad vienen en los 5 primeros años de vida. Yo creo en esa verdad. Que hay pasados precursores y que el psicoanálisis no es una actualidad, sino siempre tiene que ir a los pasados precursores que se resignifican, y lo que importa de lo actual es cómo tratar las resignificaciones de eso que tiene y cómo se estará estructurando. Yo por lo menos, que estoy en la etapa final, cerca de obituar, para usar las palabras de Luis, obituario, me da vergüenza del planeta que dejamos para los nietos. Ahora, ¿cómo colectivamente podemos modificar eso, mover la aguja, y cómo la estructuración psíquica de los que viven esta actualidad del mundo, esta actualidad del planeta? Nosotros estábamos en un planeta lleno de esperanza y de utopías de socialismo en libertad, y terminó con el estalinismo y el polpotismo más cruel. Hoy lo estamos viendo con Bolsonaro, con Daniel Ortega, con Maduro. Entonces, la palabra en análisis es una palabra: restituir la esperanza o restituir la posibilidad de oponerse a los agentes mortíferos que están en el planeta hoy, no solo en el cambio climático, sino eso es
un producto de la acción colectiva de la humanidad. Bueno, esto es para hablar muy largo. Gracias, Marcelo. Bueno, a mí me gustaría Alicia. cerrar. Realmente considero que Silvia Bleichmar fue una pensadora del psicoanálisis. No solamente una teórica, no solamente una buena analista, realmente una pensadora. Y creo que tenemos que, por eso nos invita tanto a trabajar con ella y a leerla. Dolor País. Dolor País, y después. Dolor País. Y después, ¿no? Realmente tiene toda esta línea de no me hubiera gustado morir en los 90, ¿no? Tiene tantos textos que realmente, por un lado, todos estos textos sociales también, pero también habla del desarrollo de la sexualidad con paradojas de la masculinidad, etcétera. No es el espacio para hacer todo una introducción, pero sí para invitarlos a quien esté interesado a seguir el pensamiento de Silvia Bleichmar. Yo me he encontrado en estas últimas semanas con que en distintos lugares se está trabajando. Por ejemplo, en la Asociación de Psicoterapia de Uruguay tienen el espacio de grupo de trabajo de Silvia Bleichmar. En el Hospital Laura Bonaparte de Argentina hay un curso sobre el pensamiento de Silvia Bleichmar. En Abdeva está ya publicado un libro sobre reflexiones sobre los textos de Silvia Bleichmar. Y en Calibán, en un número muy cercano, en Calibán de FEPAL, tendremos tendremos 3 textos sobre Silvia Bleichmar, uno de ellos de Marina Calvo, que es la hija que les mencionaba. Y bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias, Alicia, por la posibilidad de acercarnos a Silvia Bleichmar, sus experiencias. En nuestro país es muy apreciada y muy querida Silvia Bleichmar, ¿no? Fue muchas veces. Gracias, Alicia. Luiz? Muito boa a conversa, né? Muito produtiva. Vou falar brevemente do que eu pensei, eu não vou responder nada, eu só vou anotar e contribuir com as ideias que foram trazidas, né? Então, por exemplo, a Silvana Hernandes trouxe essa ideia de não só levar as ferramentas, mas o que volta, ir e voltar, né? Me vem a imagem de um bumerangue, que você joga e ele volta, né? Isso dá um webinar, Silvana. Isso é uma ideia excelente para um webinar, né? E o Luiz, meu xará, por exemplo, trouxe essa escuta sem prejuízos, né? Sem preconceitos. Essa que faz a psicanálise estar numa constante transformação, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito de uma substância antiga que os alquimistas chamavam de solvente universal. Desculpa trazer imagens assim, mas era um solvente que, em qualquer coisa que você jogasse, ele dissolvia. Você jogava no computador, ele dissolvia, você jogava aqui. E eles mesmos, antes de criarem essa substância, falaram assim, onde vamos guardar o solvente universal? Criou-se um grande problema, onde que a gente vai guardar? Porque se a gente tiver um receptáculo para ele, ele deixa de ser universal. A psicanálise tem algo disso. Ela vive de uma constante transformação, né? Maria Cristina trouxe essa questão da inclusão na formação. Maria Cristina, essa é a minha questão. Eu faço um grande trabalho e não tem, digamos assim, não, visto pelos olhos da instituição, não vale, não é um excedente, né? A gente tem que tirar a clínica extensa dessa posição de a mais, de um excedente na formação, né? E, por fim, a Beth trouxe essa preocupação sobre os recursos naturais, né? Olha, Beth, olha que interessante, a gente chama de recursos naturais, né? A gente olha para a natureza, o tempo curto aí, né? Ao chamar de recursos naturais, já é uma coisa que a gente vai gastar,
é gastar a natureza como se fosse uma pilha, né? Esse também dá um debate grande, a questão do antropoceno, né? O homem virou uma força geológica, né? Ele incide na Terra, né? Incide destrutivamente, mas aí a gente teria que ter um webinar só para isso e não só um, né? É um problemão. Obrigado, é isso. Muy bien. Bueno, gracias a ti, Luis. Ya recibiste muchos elogios, muy merecidos elogios. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a los invitados. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, a los colegas de distintos lugares de América Latina que participaron, hicieron sus comentarios. Creo que un poco esto que traía Luis ahora, ya tenemos tema para otros webinarios, así como este surge a partir de preguntas que quedaron del primer webinario de mayo. Tal vez este asunto llevo y traigo, pero ¿qué traigo? ¿No? Poner un poco ahí la lupa, de qué modo nos enriquecemos, ver si podemos darle un contenido a eso, ¿no? Una profundidad a ese enriquecimiento, de qué estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué es tan necesario? Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos y le pido disculpas a Ana Rosenfeld, que quedó sin poder hablar, pero bueno, un poco fue la dinámica y pedimos disculpas, y nos vemos en el próximo webinario. Le doy la palabra a Sonia como directora de la Comisión de Comunidad y Cultura para que cierre. Bem, agradeço a todos pela riquíssima conversa que a gente teve, foi um privilégio mesmo poder parar, escutar 3 falas diferentes, de momentos diferentes, uma coisa muito importante. Eu estava pensando que quando a gente foi bolando o webinar, a gente sempre tem essa ideia de levando uma coisa para outra, mas a gente nunca imagina onde vai chegar. Então, um pouco a nossa experiência quando a gente sai, tanto no consultório ou fora, é o imprevisível do que vai vir, né? E acho que a gente foi muito frutífero hoje, né? Eu, pelo menos, saio com minha caixa de ferramenta com algumas coisas um pouco mais organizadas, né? Do pouco que eu marquei, né? Acho confiança pela palavra, um corpo, um estranhamento do mundo, capacidade de estar só no vazio, com certeza um enquadro interno. Acho que são mais questões que a gente está levantando e, quem sabe, a gente possa continuar trabalhando com isso no nosso próximo webinar, né? Eu estava me lembrando agora que há 30 anos atrás, quando eu conheci uma pessoa, uma psicanalista, que fazia trabalho fora do consultório, um dia ela me disse que falava assim para ela, mas isso que você faz é psicanálise? E ela me disse assim, eu apenas respondo que isso é um trabalho feito por uma psicanalista, né? Já era a ousadia, quer dizer, sempre a ousadia de um risco necessário. Sair no mundo na busca de encontros humanizadores e nada caridosos. Bem, muito obrigado a todos vocês e ficamos com as perguntas para montarmos o próximo webinário. Um beijo a todos. Bien.